Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a dar comienzo a esta segunda jornada de las terceras jornadas del misterio. Hoy tenemos un día repleto. Vamos a comenzar con la ponencia de David Cuevas. David Cuevas es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. También ha publicado en las revistas Enigmas, Año Cero y Más Allá. Participado en varios congresos, simposios y jornadas temáticas relacionadas con lo heterodoxo. He intervenido en programas como Espacio en Blanco o La Rosa de los Vientos, así como en boletines, portales y revistas como Enigma Express, El Ojo Crítico, Mundo Parapsicológico, Al Otro Lado, etc. Fue director del programa de radio La Sombra del Espejo, programa que fue galardonado como mejor programa de misterio por Radio Edenex. Además, durante 2010 presentó y dirigió un podcast dedicado a las músicas del misterio de nombre La Música de las Esferas. También organizó el primer Congreso Solidario de los OVNI que tuvo lugar en el Hotel Trip Guadalajara allá por febrero de 2012. Es el creador, coordinador y coautor del libro Hay otros mundos, pero están en este. Y bueno, no me voy a extender más porque venimos a disfrutar de su ponencia y le voy a dar paso a él. Que disfrutéis. Hola a todos. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Gracias por estar aquí. Y también me gustaría agradecer a los compañeros del Grupo Masip, a José Lou, también a Alberto Miguel de Santiago y a esta gente, pues que no solamente se le ocurra mucho, sino que me han hecho sentir como en casa, en un lugar fantástico como Motril, en el que llevo apenas un par de días, pero del que ya puedo decir que soy auténtico fanático. No tengo demasiado tiempo, así que vamos a empezar, con un tema realmente fantástico y fascinante, como es el asunto de los ovnis antes de los ovnis, ¿no? Realmente hay mucha gente que puede pensar que esto de los ovnis es una cosa más o menos reciente, pero no es exactamente así, ¿no? Hay casos, de hecho, que dan buena muestra de ello. Bueno, pues vamos a empezar a ver algunas fotos, aunque esto parece que no acompaña en principio, pero bueno, les comentaré simplemente que en un periódico, de estos antiguos, ¿no? De estos que realmente, trataban informaciones que poco tenían que ver con los objetos volantes no identificados, publicaba el 5 de abril de 1873 algo realmente fascinante. Se trataba, ni más ni menos que de un testimonio que llamaba poderosamente la atención, no era habitual por aquella época, ¿no? Vamos a escuchar, ya podemos tener precisamente, alguna de esas imágenes. Vamos a escuchar, narrado por mi compañero de Dimensión Límite, Juan Macriado, qué es lo que decía exactamente este periódico. Esto tuvo lugar en Zanesville, Ohio, y lo narra de la siguiente forma. Zanesville, Ohio, 5 de abril de 1873. Al editor del Herald. Un fenómeno extraordinario fue observado cerca de la localidad de Taylorsville, a pocos kilómetros de esta ciudad, hace una semana. Thomas Heyman, conocido por este periodista como un agricultor respetable de sinceridad incuestionable, contó las circunstancias a este escritor y con su hijo, quien también fue testigo ocular, está dispuesto a prestar juramento a la verdad de esta declaración. Una noche, hace unas 2 semanas, mientras que el señor Heyman y su hijo, un hombre joven, regresaban a su casa desde Taylorsville, vieron una luz que dicen que se parecía a una pila de maleza en llamas, cerca del cenit, descendiendo rápidamente hacia la tierra, con un fuerte rugido. Aterrizó en la carretera con un golpe a poca distancia de ellos. El objeto ardiente parpadeó y brillaba por unos momentos y luego se desvaneció en la oscuridad, cuando salió de él un hombre vestido con un traje completo de negro y llevando una linterna. El hombre caminó unos pasos y se metió en un carrito que no había sido observado antes, ni por el señor Heyman ni por su hijo. No había ningún caballo conectado a este vehículo sobrenatural, pero en cuanto el hombre había tomado su asiento empezó a correr, sin hacer ruido, pero con una gran velocidad, a lo largo de la carretera. Y así continuó haciéndolo hasta llegar a una pronunciada quebrada, en la que se sumergió.
El carrito, el hombre y la linterna de repente desaparecieron tan misteriosamente como habían venido. Bueno, pues un caso cuando menos curioso, ¿no? Insisto, en 1873 fue recogido por Chris Obeck, para su colectivo Magonia Exchange. De hecho, esta información aparecerá ampliada en un libro que saldrá a la venta próximamente, dentro de unas semanas, llamado Return to Magonia, Regreso a Magonia, junto a Martin Schock. Y os recomiendo que le echéis un vistazo, porque realmente no solamente este caso, sino otros tantos de esos ovnis antes de los ovnis. Aquí tenéis, un mapa de la zona, tenéis, actas de defunción, por ejemplo, de los protagonistas. Es decir, es una investigación bastante exhaustiva para comprobar que aquello, pese a ser un caso muy antiguo, y lógicamente, teniendo a sus testigos principales ya fallecidos, podían comprobarse que lo que se decía en la noticia principalmente era prácticamente de todo cierto, ¿no? Bueno, vamos a pasar de ahí a La Roya. Ayer el compañero Alberto Cerezuela nos hace una crónica perfecta sobre lo que haya acontecido en 1945, y aparte de los extraños fuegos de La Roya, en los que no me voy a extender porque imagino que muchos de ustedes ya lo conocen y además tampoco tenemos demasiado tiempo, me sorprendió encontrarme con este hombre. Se llama Cayetano Domínguez, y él, cuando le preguntaba sobre los fuegos, me comentaba su experiencia. Fue niño cuando pasó esto, pero me contaba otra cosa que llamó poderosamente nuestra atención, y hablaba de extraños objetos que sobrevolaban sus cabezas y los definía como calaveras de fuego en el aire. Vamos a escucharle. En el mes de agosto éramos 7 o 8 zagales, y entonces la plaza esta que hay aquí era de tierra, que antes jugábamos a la pelota al frontón. Y de madrugada se viene estatua en el aire, unas cosas muy feas. Pero era presentarse, daban 2 o 3 vueltas y se escapaban. Pero es que al momento vi a otra, como calavera de muertos, cosas feas, y estábamos acojonados el pueblo y nosotros. ¿Cómo? Que brillaban. Acojonados. Caras que volaban o algo así. ¿Qué? ¿Dónde? Pues aquí, en el cielo, aquí ¿En el cielo? pues aquí al aire. ¿Y usted llegó a verlo? ¿Usted llegó a verlo? Y yo y los otros chavales que estábamos en la plaza. ¿Y cómo era aquello? Pues Estatuas. cosas feas, que se presentaban. Pero volando. ¿Y usted cree que tiene algo que ver esto con que se prendiera fuego? Eso ya, ¿qué te lo explica? ¿Y era la misma época? En el mes de agosto. En el mes de agosto justo de ese año, del año 45. Claro, sí, claro. ¿Fue en el 45? Sí. Pues todos lo saben mejor que yo. Bueno, como yo no sé leer y escribir, pues... ¿Y dice usted que eran como estatuas? Sí, calaveras y cosas feas. ¿Y lo ha vuelto a ver usted alguna vez eso? ¿Lo ha vuelto a ver más veces? Después no se sabía más nada. Nada. Calaveras, cosas feas, volantes. No sé si habéis entendido el acento de Cayetano, es muy mayor, pero nos contaba algo que nos llamaba la atención. Nosotros no sabemos si realmente esto sucedió, pero es lo que nos contaba y lo hacía de una forma muy convencida, ¿no? Imagínense la situación, que están asolados por una serie de fuegos en cortijos cercanos, y sobre la plaza del pueblo aparece volando algo como esto. No sé si lo veis. Calaveras, como calaveras de fuego, volando sobre sus cabezas. Como él decía, estaba, dicho de forma más suave, acongojado él y todo el pueblo, ¿no? Cosa que tampoco me extraña. Bueno, vamos a viajar de La Roya, un pueblo fascinante que yo recomiendo, cuya visita recomiendo, a... ¿qué es esto? Efectivamente, esto es Caravaca de la Cruz. Cuando tenía ocasión de preguntar por asuntos que poco tenían que ver con la Cruz de Caravaca o otra serie de asuntos que había ido allí a intentar averiguar o sonsacar, preguntando a pie de calle a unas señoras, porque teníamos referencias de que se habían visto luces extrañas por la zona, ¿no? Cuando le pregunté por luces extrañas, por eso que algunos pueden considerar como objetos volantes no identificados, pues nos decía lo siguiente. Vamos a escucharlo. Bueno, entonces usted comenta que sus antepasados, antes de la guerra civil, veían cosas extrañas en los cielos. ¿Qué es lo que le comentaban a usted? ¿Qué es lo que veían exactamente? Pues las estrellas que se corrían, luces que vieron de un señor que había regando, se dejó el agua y se fue porque le dio mucho miedo, porque le reflejó la Cruz de Caravaca en el cielo. Ajá. Lo que yo no sé si fue de estrella la forma o no lo
lo sé, porque yo tenía niña cuando la guerra 3 años y eso lo contaban mis antepasados, que lo contaban su viejo también. Ajá, o sea que eso ya... O sea, antes de la guerra, decían claro, que... los de antes de la guerra, quizás a lo mejor 10 o 15 años antes de la guerra. Ajá, y lo que decían es que veían como la cruz de Caravaca en el Una cielo. cruz de Caravaca en este país. Y entonces la gente mayor decía que había una cruz, que existía una cruz que era verdadera. Bueno, entonces usted comenta que sus antepasados, antes de la guerra civil, veían cosas extrañas en los cielos. ¿Qué es lo que le comentaban a usted? ¿Qué es lo que veían exactamente? Pues las estrellas que se corrían, luces que vieron de un señor que había regando, se dejó la... Lo que escuchábamos era de nuevo el corte, como escuchábamos, bueno, pues hablan de que en Caravaca de la Cruz lo que sus antepasados veían eran luces extrañas en el cielo. ¿Cómo recuerda que era? Que se movían y que formaban una cruz de Caravaca en el cielo. Es muy curioso porque el fenómeno, a primera instancia, lo que nos recuerda luces extrañas, movimientos que no son aparentemente normales, que se movían entre sí, nos puede recordar lo que podría ser perfectamente algo que, al fin y al cabo, sobrevuela nuestras cabezas y no sabemos lo que es decir, un ovni. Pero la interpretación que se da en Caravaca de la Cruz es que lo que formaban era una cruz de Caravaca. Esto es muy curioso para una conclusión a la que llegaremos más adelante, ¿no? Bueno, en Yebra recogí un caso también muy llamativo, de un señor que nos contaba algo que nos llamó mucho la atención, ¿no? Y hablaba de ovnis, más bien de Irving, no sabía muy bien cómo decirlo, era Martín Gómez, pero bueno, por temas de tiempo vamos a escuchar directamente el corte número 5, en el que, bueno, pues un señor, Gonzalo Toledano del Val, en Málaga del Fresno, nos contaba algo realmente llamativo. Si os parece bien, lo escuchamos. ¿Y usted cómo recuerda? ¿Que eran unas luces que se veían? Sí, no, y que se paraban, que se caía como hasta el suelo. Ajá. Y no, pero si estuvieron por aquí, pero no. Venían de Madrid, unos, voy a contar el primero al Amalio. Y venía con un coche y por ahí por la Fuentijarro ya comenzó, dice, como el sol, empezaba a arrimarse. Cuando llegó allá al Monte Carachoto, ya se le comía y se quedó sin luces en el coche y sin batería, todo. ¿Cómo era esa luz? ¿Cómo la describía? Pues él contaba que era como si fuera un faro grande y se le comía, ya dice que se le comía. Y de unas primeras se quedó sin luces y sin nada. Se lo llevó todo el aparato ese. Ese fue el primer testimonio que le comentaron. ¿Cómo se llama este hombre? Ese se llama Amalio Higuera Fernández. ¿Y el otro caso? El otro fue la carretera que viene desde Loranca, dijéramos, a Ontoba. Era mecánico él de las máquinas Caterpillar. Y antes de llegar al pueblo, un fuego grande, o sea, un aparato de mucha luz que se los comía. ¿Y a qué distancia más o menos estaba del coche aquello? Muy cerquita. ¿Y cómo era? ¿Era parecido al primero que nos comentó? Sí, una cosa así. Le pasó igual que se le comía, paró, cogió la escopeta y la mujer acobardeca en el coche y él se bajó al terrero y ya estando allí me daban ganas de tirar tiros, pero me acobardé allí hasta que se fue. Y entonces él dice, ¿cómo fue lo de la escopeta exactamente? O sea, que él tenía una escopeta de caza, que era cazador y llevaba la escopeta en el coche. Y cogió la escopeta y dice, yo le pego 2 tiros. Se bajó del coche y se tiró allí resguardado detrás o sea, tumbado en la carretera, en el terrero. Y estuvo ahí unos momentos y se fue. O sea, se le echó encima. Se le echó encima de él, que no veía ya ni nada. Pero es que la bola comenzaron a verla y se acercaban más, y faltaba para llegar al pueblo pues 400 metros y tuvo que parar que se le comía. Sí, él pensaba que iba a salir algo de aquel monstruo. Algo de aquel monstruo. Bueno, es una forma muy curiosa que de definir lo que 2 casos muy cercanos a él se habían encontrado en plena carretera, ¿no? Incluso comenta cómo estuvo a punto, no sé si habéis podido escuchar el audio con claridad, a punto de pegar 2 tiros, pues que era cazador. Aquellos fue a sacar la escopeta y se quedó paralizado porque aquello se echó literalmente encima del coche. Bueno, una pregunta que quiero hacerles. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han visto un ovni? Que levanten la mano. Muy bien, habéis caído en mi trampa porque tengo por ahí un par de ojeadores que se han quedado con los que no habéis levantado la mano y luego os voy a preguntar largo y tendido sobre lo que habéis visto, ¿no? Cualquiera de ustedes puede ver un ovni y cualquiera de ustedes evidentemente puede asombrarse ante algo que al fin y al cabo desconoce lo que es.
Pero hay ocasiones en las que, bueno, pues son los propios pilotos, no sé si hay algún piloto en la sala, es posible que sí, pero pilotos, algunos de ellos, sobre todo si estamos hablando de pilotos, casos de a lo mejor hace 30 o 40 años con formación militar, es decir, saben perfectamente distinguir cualquier fenómeno astronómico de lo que podría considerarse algo no identificado. Es el caso de Juan Ignacio Lorenzo Torres. Este señor, el 4 de noviembre de 1968, se encuentra con algo muy extraño. Y no solamente lo cuenta, sino que está recogido en los expedientes desclasificados por el gobierno español, más concretamente por el Mando Operativo Aéreo, por el Ejército del Aire. Aquí tenemos parte de ese expediente. Curiosamente, este expediente termina dictaminando que lo que se encontró Lorenzo Torres, que él lo describe como un objeto muy extraño, que incluso él cuenta que tiene la sensación de que había una especie de ojo gigante, y él incluso llegaba a apreciar una suerte de venas dentro, llega a ponerse en contacto por un código muy sencillo, una luz sí, dos no, a las preguntas que iba haciendo, y aquello respondía. Estamos hablando de un piloto con formación militar. Resulta que en nuestro queridísimo Ejército del Aire dictamina que lo que este hombre ha sido el planeta Venus. Cuando yo tenía ocasión de entrevistarle en Dimensión Límite a Lorenzo Torres y que preguntaba sobre este asunto, bueno, pues así es como yo se lo preguntaba, y a continuación escuchamos lo que nos respondía. Juan Ignacio, ¿cuántas horas de vuelo aproximadamente tiene usted a sus espaldas? 29.000 horas. 29.000 horas. ¿Cómo se siente una persona aún a día de hoy, 29.000 horas de vuelo después, cuando aún hay gente que mantiene, gente pues que está muy afín a lo que fue esa desclasificación del 92, esa gente que mantiene que lo que usted tuvo al lado del morro, que con lo que usted se comunicó por una especie de lenguaje binario, que aquello que usted describe como un ojo humano a través del cual aparece una especie de vena, según define, con un líquido alrededor? Es decir, después de todo esto, ¿cómo se siente usted cuando hay gente que sigue diciendo que aquello fue Venus? Bueno, en algún aspecto me siento indignado. Pero, claro, todo esto está muy manipulado, o yo diría que politizado, por los americanos, y de alguna forma pues dan los informes que ellos creen convenientes para que el público no se altere, no se preocupe, no haya histerismos en masa. Bueno, pues ahí escuchábamos, indignado, este hombre. Bueno, la cosa de historia es un poquito más larga, si tuviéramos más tiempo me extendería en ella porque es realmente fascinante. A ver, señoras de la sala, ¿quién es este hombre? Guapote, ¿eh? Está cañón, ¿eh? ¿Os suena? ¿No os suena? No hubo nadie que fuera a coger un avión en vacaciones y resulta que por cierta huelga de controladores aéreos se quedó en tierra. Sí, bueno, pues este hombre guapote de los ojos azules es César Cabo. César Cabo es, bueno, pues un controlador aéreo, y hubo un Twitter que él mismo publica que revolucionó las redes de toda España. Él cuenta que ha sido testigo de algo muy extraño, y si queréis escuchamos lo que nos contaba Dimensión Límite cuando le preguntábamos por ello. Aquel día tenía turno de supervisión, que me tocaba un poco pues echar un vistazo a los compañeros que están controlando las pantallas, si ocurre alguna cosa, tenemos un cambio de pista, en fin, todas las cosas que puedan ocurrir, y una controladora comentó que los pilotos le preguntaban cosas. De repente yo escuché que los pilotos le preguntaban, le pedían información a ella sobre algo que veían en sus radares, pero que ella en su radar, vamos, en las pantallas nuestras no aparecía. Entonces ya me acerqué a ver qué ocurría, y 3 pilotos distintos preguntaban información de un tráfico, de algo que veían ellos en un blanco en su radar que nosotros no veíamos. Lo que correspondería con las siglas, ¿no? Estaban justificadas porque se trataba de un objeto volante no identificado, ¿no? Bueno, es un objeto volante no identificado, lo que pasa es que está en la pantalla radar. Físicamente los pilotos no llegaron a ver un objeto volando en su área que no reconociéramos nosotros o que no nos constara en el radar. Pero sí, puede encajar dentro de lo que es un objeto volante no identificado. Recientemente ha habido, hace cosa de 3 semanas, un mes, sí que hubo algo que veían los pilotos y que no se sabía muy bien lo que era. El TICAS evidentemente tiene que detectar algo con lo que tenga un contacto. Nosotros no veíamos en nuestra pantalla, en el primario, que cualquier objeto que realmente estuviera volando debería detectarlo un radar primario de todas, y no aparecía nada. La controladora de servicio no veía nada. O sea que realmente era un caso bastante extraño. Lo chocante es que 3 pilotos en una zona concreta, en un periodo determinado de tiempo, les diera ese fallo, porque a lo mejor que un avión en TICAS tenga algún fallo, vea un blanco falso, pero 3 tan seguidos es un poco chocante. Pero bueno, que luego yo a raíz de aquello recopilé muchas anécdotas que encajan en diferentes perfiles de historia y que no se ajustan exactamente. O sea que realmente pasan cosas que no siempre podemos explicar por los cielos.
Pues sí, le escuchamos, pero lo interesante está en que no solamente ellos se encuentran con algo identificado, que puede ser o no explicable. Por ejemplo, un compañero que tiene formación pues técnica, trabaja como ingeniero de navegación aérea, como es Miguel Ángel Ruiz, dio una posible explicación a eso. Pero lo interesante de todo no es que César Cabo haya visto un ovni, sea o no guapo. Lo interesante es que también sus compañeros lo vieron. Vamos a escucharlo. No, y son cosas que ocurren. Yo en estos meses transcurridos, ¿sabes?, trabajamos a turnos y tampoco te enteras de todo lo que ocurre en la sala de control, pero ha habido un caso de una compañera que ahí sí que creo que veían en la pantalla de radar un objeto extraño de aquí para allá y nunca supieron lo que fue. Esto fue como hace 3 semanas y hace cosa un mes y medio, pues los pilotos decían que veían algo a toda velocidad, atravesó, lo vimos en la pantalla y hubo gente que incluso físicamente dijeron que lo habían visto, pero parecía un avión blanco, no sabemos lo que era, que cruzó toda la terminal de Madrid y la aproximación, que eso sí que estaba interfiriendo con la secuencia de aproximación a Barajas, era un tema ya de seguridad, pero nunca supimos si era un falso blanco en la pantalla. No, y son cosas que ocurren. Yo en estos meses transcurridos, ¿sabes?, trabajamos a turnos y tampoco te enteras de todo lo que ocurre en la sala de control, pero ha habido un caso de una compañera que ahí sí que creo que veían en la pantalla de radar un objeto extraño de aquí para allá y nunca supieron lo que fue. Esto fue como hace 3 semanas y hace cosa un mes y medio, pues los pilotos decían que veían algo a toda velocidad, atravesó, lo vimos en la pantalla y hubo gente que incluso físicamente dijeron que lo habían visto, pero parecía un avión blanco, no sabemos lo que era, que cruzó toda la terminal de Madrid y la aproximación, que eso sí que estaba interfiriendo con la secuencia de aproximación a Barajas, era un tema ya de seguridad, pero nunca supimos si era un falso blanco en la pantalla. Bueno, pues ahí escuchábamos, es decir, antes escuchábamos el caso de un piloto y ahora de un navegador aéreo. Es interesante cómo cualquier persona puede ver algo que no comprende lo que es. Y es aún más interesante cómo en función de a quién le preguntemos, en ocasiones la interpretación del fenómeno que a priori, o conjunto de fenómenos que a priori viene a ser lo mismo, cambia en función de la creencia o del contexto sociocultural de donde preguntemos. Por ahí van un poco los tiros de esta charla, ¿no? Nos vamos ahora a viajar a, no sé si lo conocéis, ¿habéis estado por Guadalajara? Bueno, provincia de Guadalajara, esto es Cogolludo. En Cogolludo hubo un caso bastante interesante y es que, bueno, conseguimos localizar a uno de los testigos, casi que mejor que ahí mismo sea quien nos lo narre en vez de hacerlo yo, porque como habéis podido imaginar, pues pensáis, este es un pesado, no más que pone audios. Cuando voy a lugares, recojo testimonios de estas características, hablo con los testigos, considero que cuando los pongo en una charla, sobre todo cuando se llama OVNIs, hablan los testigos, han de ser los testigos los auténticos protagonistas. Yo soy, o en este caso, juego un papel absolutamente secundario, ¿no? De forma que vamos a escuchar a este señor. Juan José nos habla precisamente, fue uno de los testigos de este caso. Y mucho ojo porque él nos va a contar cómo una de las personas, siendo un chaval, 18 años tenían cuando vieron aquello, resulta que es hoy en día alcaide de Cogolludo, como es Jaime de Frías. Y luego os explico una historia muy curiosa que tiene que ver con él y con otros testigos que son precisamente o han sido alcaides y la repercusión que tienen sus palabras cuando cuentan este tipo de cosas o lo que pueden llegar a sufrir en sus carnes. Vamos a escuchar de momento a Juan José Alonso. Estábamos en la plaza y uno de los amigos, Jaime de Frías, que es actualmente el alcalde de Cogolludo, fue el primero a acercarse ahí un momento, no sé si fue pues a echar una meada o algo así. Y volvió pues pegando gritos y tal, que había visto una cosa y yo salí rápidamente. Lo que llegué a ver fue una bola grande, blanca, tipo huevo, elevándose en el cielo. Y la cosa, bueno, pues que claro, nos quedamos impresionados y pues luego pues todo el mundo nos creyó, vino la Guardia Civil y todo eso, pues el revuelo que se montó en el pueblo porque realmente las luces, unas luces de colores, se quedaron en el cielo en una posición fija durante muchas horas. O sea que lo pudo ver un montón de gente. De hecho la Guardia Civil pues dejó apostada toda la noche ahí una pareja de la Guardia Civil. ¿Toda la noche? ¿De cuánto tiempo estamos hablando más o menos? Porque hablas de horas, ¿no? Desde las 10 de la noche, de 11 de la noche hasta las 6 de la mañana estuvieron allí. Luego hay periódicos que lo recogieron. Los guardias civiles estuvieron allí, luego hablaban mi brigada, hemos estado acojonados porque habían visto pues una luz por ahí, esa que estuvo quieta, otra que se había movido por ahí, pues cosas que no parecía que fuesen normales, que no eran aviones pasando por el cielo, sino una luz que estuvo parada muchas horas. Y cuando desapareció, pues cuando de repente pues se movió rápidamente pues de izquierda a derecha, por ejemplo. Ya a la altura que lo veíamos en el cielo, distinguías pues un color rojo, verde, azul, varios colores parados absolutamente en el centro del cielo. Esos colores cuando desapareció fue pues cuando pues lo mismo que si pues cambiase pues de sitio, de un lado a otro, verlo directamente que hacer chac
y ¡pum!, salir disparado de un lado a otro. De hecho, toda la gente en el callejón donde apareció, pues sí, cuando decimos el callejón del OVNI. Y a mí me gustaría, ahora que Jaime está en el ayuntamiento, que le pusiese al callejón la calle del callejón del OVNI. Bueno, pues sí, escuchábamos, ¿no? Cuando le preguntamos a Jaime de Frías sobre este tema, él lo tenía muy claro. No quiero ni oír hablar de esto. Cuando nos metemos, por ejemplo, en internet y pues vemos reacciones de ciertas personalidades de la política o de ciudadanos a decisiones políticas que ha tenido el propio Jaime de Frías para su pueblo, ¿sabéis cuál es la forma que tienen de atacarlo? Si este tío está loco, si ve ovnis. Curioso, ¿no? Por eso no quiere contarlo. Otro que sí nos lo contó fue esto que son las antenas, la zona donde se vio, en Tórtola de Henares, un señor que él, es muy interesante lo que vamos a escuchar a continuación, porque vamos a ver el miedo que él tiene a que esto se sepa. Junto a mi compañero Ángel Arroyo, fui a entrevistarle en su día y nos encontramos con algo pues realmente llamativo, ¿no? Y es que este señor, llamado Pedro Domínguez, siendo el primer alcalde democrático de su pueblo, el alcalde por aquel entonces UCD, evidentemente hablamos de finales de los años 70, se encuentra con algo. Quiero que estén muy atentos no solamente a lo que nos cuenta de lo que él ve, sino al miedo que tiene a la hora de contarlo. Nos costó mucho conseguir que hablara. Finalmente pues, pasamos a su casa y lo conseguimos. Y esto es lo que Pedro nos contó. Una mañana yendo a trabajar, salí a las 6 y entonces vi una luz en los montes estos de aquí, y entonces la luz fue avanzando hasta llegar a mí todo lo que es la carretera de Fontanar. Hasta luego hay otra carretera que ya es un tramo de 4 kilómetros. Entonces, durante ese tiempo, a mí me fue enfocando una luz en el coche que me iluminaba todo el coche. ¿Cómo era más o menos la luz? O sea, yo no, muy blanca, yo no podía distinguir nada, yo iba acobardado. Y yo lo que quería es salir a una carretera donde hubiera más circulación. Hasta que llegué a la otra carretera que viene de Junquera y entonces esa luz ya se fue, o sea, no me iluminó y se fue. Y eso es lo que os puedo contar. Y os voy a decir una cosa, es que tampoco es una cosa que porque lo pasé mal, o sea, yo pasé mal y entonces yo es más, cuando llegué a mi casa y se lo conté a mi mujer y a mis hijos, no sé, parece que desconfiaban un poco decían, mi padre lo mismo está gilipollas. Y entonces yo ya decidí, digo, yo no quiero hablar más de estos temas, no quiero saber nada. Ni sé lo que fue, ni lo que no fue, ni si fue un ovni, o fue no sé lo que fue. Y eso es lo que hay. Una mañana yendo a trabajar, salí a las 6 y entonces vi una luz en los montes estos de aquí, y entonces la luz fue avanzando hasta llegar. Es muy interesante y dice que no quería saber de esto, tenía mucho miedo que su familia no lo entendiera. Y esto que comento es muy importante, porque en ocasiones, no me estoy refiriendo a la gente que está en estas salas, si habéis venido aquí es por estas fantásticas terceras jornadas de la costa tropical que montan los compañeros de Grupo Masip y estáis interesados en el tema. Pero cuando alguien dice haber visto un ovni y alguna otra persona no se lo cree, le conoce y empieza a cachondearse de él, puede hacer mucho daño, hasta el punto de que cuando personas como yo, que dan por ahí, algunos tienen pasatiempos interesantes y yo me voy a los pueblos a preguntar a los señores si han visto ovnis, nos encontramos con alguien que ha visto algo muy interesante como es este caso, no lo quieren contar. Y no lo quieren contar precisamente por el cachondeo que se ha ido gestando principalmente por parte de las televisiones privadas en los años 90, eso por un lado, cuando uno veía en un plato de televisión a un señor entendido en el tema y a otro con una túnica que decía que había tenido relaciones sexuales con una extraterrestre que tenía 3 tetas. Claro, evidentemente, aquí es un poquito complicado tomarse esto en serio. Cuando la gente veía eso y se daba cuenta de que era el cachondeo nacional, cosa que no pasaba en años anteriores o en décadas anteriores, cuando estos temas eran, en algunas ocasiones, portadas de periódicos nacionales. Esto pasa. Y hay personas que tienen miedo a hablar todavía. Hay importantísima labores de compañeros como Iker Jiménez, que gracias a él y a su cuarto milenio, bueno, pues parece ser que ya no hay tanto miedo a la hora de contar estos casos, pero según a qué zona vayamos, más o menos rural, más o menos urbanita, los testigos en ocasiones se niegan a hablar, ¿no? Vamos a seguir contando algo que yo considero que es interesante. ¿Sabéis quién es este hombre? Os pilla relativamente cerca. Venga, voy a dar una pista, Jaime. A ver, ¿hay discusión al respecto? ¿No? Los Villares.
Caso de los Villares. Dionisio Ávila, ahí se encuentra con algo muy extraño, podría comentar el caso, pero realmente vamos muy mal de tiempo. Creo que los que realmente conozcan el caso estarán al día, y los que no, os recomiendo que busquéis información, porque lo que veo es muy interesante. Básicamente él ve algo paseando a su perra Linda, año 96, si mal no recuerdo, y no solamente ve a un señor, tiene un encuentro de lo que llamaríamos tercer tipo, un encuentro con un ser humanoide, sino que ese ser humanoide le tira digamos, al suelo donde él está, muy cerca de él, una especie de piedra, una piedra con unos símbolos que a muchos seguramente les sonará más cuando diga que yo de palo, cero palo. Bueno, pues cuando yo voy allí y entrevisto a Dionisio, él me acompaña a la zona de los avistamientos, ahí estamos, ¿no?, precisamente, pues yo le pregunto muchas cosas, ¿no?, entre otras, por cuál es la explicación que él da a todo esto que algunos, bueno, pues pueden considerar, por ejemplo, ¿por qué no?, como extraterrestre, otros como dimensional, otros como algo absolutamente explicable o fruto de una alucinación. Pues la explicación que daba era muy interesante sobre aquello que había visto precisamente aquel día del año 96 en los Villares. Vamos a escuchar la interpretación de Dionisio. Pero usted es un hombre católico, usted es un hombre creyente. Antes yo estaba en el campo siempre, yo era un boico. Que me decían, escucha esto, escucha lo otro, y yo, toma, anda, hombre, no vaya a venir a mí con cuentos de la China, todas esas mentiras, la Virgen se va a aparecer, el Señor se va a aparecer, claro, yo era así, claro, me pillaba un pellizco, o me hacía daño trabajando, o algo, y se ya echaba todos los santos rojas. Me cago en... Sí. Que no se cae nadie de antes de mí ningún santo. Claro. Fíjate, verás, qué cambiazo. Claro. Y todo fue a raíz justamente de ese fenómeno, ¿no? Hombre, claro, porque he visto que sí. Porque he visto que esos son los ángeles que bajaban y los que crearon a Jesucristo para que nos dieran el ejemplo que nos estaba dando. Y mira lo que hicimos con él. Claro, matalo. Bueno, pues su interpretación yo creo que es muy clara. Los ovnis ya aparecían en la Biblia, eran los ángeles que bajaban y se comunicaban con los hombres. Es algo, bueno, de lo que se ha hablado mucho, de algo entendido. Hay, por ejemplo, libros como Astronautas de Yahvé, de JJ Benítez, uno más actual, publicado por Juanjo Sánchez Oro y Chris Ove, llamado Parts, objetos fuera de su tiempo, y ahí se habla desde diferentes perspectivas sobre esos, hasta cierto punto, ¿no? Bueno, pues avistamientos fuera de tiempo, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando accedo a su casa, él me cuenta que ha tenido varios avistamientos, no solamente aquel primero, luego tuvo un segundo, y prácticamente lo que nos decía a una compañera y a mí era que sus avistamientos se habían multiplicado casi que de forma exponencial. Y no solamente daban piedras, sino que ya directamente aparecían cruces de piedras. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos al bueno de Dionisio. Cuando yo le preguntaba a Dionisio sobre, iba un poco más allá, y le preguntaba si él cree que puede tener algún papel importante en todo esto, él nos contaba algo que vamos a escuchar. Pido perdón por el sonido porque estábamos en medio del campo, entonces, bueno, pues estas serendipias curiosas, ¿no? Este destino gracioso que tenemos, pues quiso que pasaran por allí algún tractor que otro y no escuchar demasiado bien el sonido, pero si hacemos un poquito de esfuerzo escucharemos algo que yo creo que es muy interesante, de cómo un testigo que inicialmente ve algo que no puede explicar, después da una explicación absolutamente religiosa e incluso se ve como protagonista de ese tipo de experiencias, de la forma que nos va a contar ahora el propio Dionisio Ávila. Un día me dijeron que si tipos así, tú eres de aquí, pero tu mentalidad no. Tú eres de aquí, tu mentalidad no. ¿Y eso cuándo se lo dijeron? Ahora sí, pero ahora al menos más de un mes. Ajá. Cuando me dieron dos piedrecillas que me dieron. Me dieron dos, ¿no? Dos me dieron. Dionisio, ¿y usted cree que de alguna manera puede ser usted, no sé, quién sabe, un elegido de ellos? Claro que soy un elegido de ellos. Eso sí, lo sé yo. Él considera que es un elegido de ellos por haberse aparecido ante él. Es muy interesante. Seguimos viendo cómo según el bueno, pues lugar donde se ha avistado, según el testigo, según sus creencias, ya sea previas o posteriores, que fue el caso de Dionisio, esas
digamos que teorías que posteriormente se empiezan a gestar cuando este señor ve algo que no explica y hay gente que ya después, eso es cosa de los ángeles, y este hombre pues ya automáticamente cree que es cosa de los ángeles, se le convence la teoría. Vemos cómo el testigo, en función de sus creencias, de su contexto, interpreta, insisto, lo que vendría a ser un fenómeno muy parecido, si no es el mismo, a los casos previamente explicados, o, bueno, pues puede ser, como decíamos, de una explicación divina, o puede ser de una explicación más terrenal, extraterrestre, etcétera, etcétera. Precisamente en este contexto más bíblico, hablábamos con este señor que vais a ver aquí. ¿Sabéis quién es? A él se le apodaba el Padre Platillo, Enrique López Guerrero, fallecía hace algunos años en Sevilla. También tuve ocasión de entrevistarle. Él nos contó incluso que había sido testigo de un caso OVNI. Pero cuando le preguntábamos por esa posible explicación del asunto OVNI, le va a sonar un tanto familiar. Esto es lo que el bueno de López Guerrero nos contaba. De hecho, no son pocas las teorías que hablan de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esas visiones de ángeles, esos carros de fuego, quizá podrían ser naves extraterrestres. Claro. O sea, ¿usted cree en esa posibilidad? No creo en la posibilidad, creo en la realidad. Además, los escritos rabínicos al carro de Yahvé, ¿no? a la gloria de Yahvé, le llaman la Shekinah, es decir, el vehículo, el carro de los ángeles de Yahvé. Porque para los judíos, en la Biblia, el nombre de Yahvé equivale a ángeles de Yahvé, es indiferente. Entonces, para los escritores sagrados, los ángeles de Yahvé equivalen a Yahvé. Ahora, en ese caso, aquí estaríamos delante de extraterrestres de tipo angélico, pero también en una gradación jerárquica. De tipo angélico, gradación jerárquica, él lo tiene muy claro, ¿no? Este hombre es popular por muchas cosas, pero principalmente por ser el primero que da la voz de alarma, un periodista sevillano lo publica en el ABC, sobre una serie de comunicaciones que estaban realizándose desde los años 60 en un lugar de Madrid, el famoso Café León, más concretamente sus sótanos, la Ballena Alegre, de unos seres que decían ser procedentes de humo. ¿Os suena esto de humo? Sí, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis los titulares. Ahí fue el primero que dio la voz de alarma, ¿no? Y cuando le preguntaba precisamente por esos seres, antes que humo, estuvo Sariano. ¿Y este quién es? Pues Sariano era un presunto extraterrestre que llamaba por teléfono al que, digamos, que lideraba ese grupo contactista de la Ballena Alegre, como era el de primer contactado español, así se le considera, como es Fernando Sesma. Bueno, pues el caso es que tiene muy presente esa entidad llamada Sariano y esas otras entidades posteriores que responden en nombre de I-98 y otras tantas, que enviaban, bueno, por mediación de, digamos que, mecanografistas españoles, una serie de cartas procedentes de estos seres que provienen del planeta Humo. Será muy extenso contar toda la historia Humo. Si quieren más información, pues echen un vistazo, porque es realmente fascinante. De hecho, ahora hay nuevas postales y, bueno, parece ser que los humitas vuelven a la carga, según algunos. Muchos pensamos que se trata de una broma, pero es interesante sociológicamente hablando cómo este tema aún sigue coleando, pese a que ya tenemos una explicación, y es con nombre y apellidos la que señala a José Luis Jordán Peña y una serie de personajes que le echaron una mano. No queda muy clara toda esa historia, siempre hay dudas al respecto, pero al menos esa es la versión oficial, ¿no? Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Pues porque cuando le preguntaba por Sariano al bueno de López Guerrero, esto es lo que nos contaba. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué le hizo esa entidad? ¿Qué cree usted que había detrás de esa entidad de Sariano, don Enrique? No me atrevo a decirlo. Satanás. ¿Usted cree que Satanás estaba detrás de ese supuesto ser espacial llamado Sariano, ¿no? Era el seudónimo suyo. Se hacía pasar por extraterrestre, cosa que le era bastante fácil, porque lo fue. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué le hizo esa entidad? ¿Qué cree usted que había detrás de esa entidad de Sariano, don Enrique? No me atrevo a decirlo. Satanás. ¿Usted cree que Satanás estaba detrás de ese supuesto ser espacial llamado Sariano, ¿no? Era el pseudo. Esa interpretación también totalmente religiosa. De hecho, ahí publica un libro, aquí lo tenéis, Mirando la lejanía del universo,
que es un tocho increíble, en el que él habla, entre otras cosas, del asunto humo, pero le da un deje bastante trascendente. Él tiene una teoría llamada teocéntrica o algo parecido, por la cual, digamos que no solamente este sería el único planeta habitado, sino otros tantos también por otros seres extraterrestres, y todos de alguna forma seríamos hijos de Dios. Resumido de forma muy chusca y muy rápida, ¿no? Es muy interesante y me fascina realmente, voy a detenerme aquí un poquito, sobre el tema de estos señores, de estos sacerdotes que se enfrentan de alguna forma al misterio, más concretamente al fenómeno ovni, ¿no? Tenemos muchos casos. Ahí tenemos a uno de los titulares que generó el padre López Guerrero, y no fue el primero, como decíamos. Año 1955, el tercer libro publicado sobre ovnis en este país lo publica un sacerdote, Severino Machado, vallisoletano él. Los platillos volantes ante la razón y la ciencia. Ahí ya tenéis. Aquí tenemos otro caso, como es Antonio Felices, sacerdote dominico, que también fue testigo precisamente de esos objetos volantes no identificados, e incluso los investigaba de una forma un tanto curiosa. Ahí tenemos en una fotografía genial conseguido por el gran JJ Benítez, en la que él quería comprobar si lo que había sido un avistamiento que había ido, digamos que había ido a palabras mayores, porque llega a disparar una suerte de proyectil a un tractor, bueno, pues consigue perforar una perforación absolutamente limpia, traspasa supuestamente ese rayo extraño que sale del ovni, lo que es la luna del tractor, pero no daña lo que es el cristal. Entonces él quería comprobar de primera mano si él disparando a la distancia, o sea, comprobando distancias y demás, siempre teniendo en cuenta ese caso concreto, bueno, pues podría o no romperse el cristal. Evidentemente se pueden imaginar el resultado. Cuando le pegaba este bombazo al cristal, el cristal se hace añicos, ¿no? Y tenemos otros casos, ¿no? Aquí está el caso de Pedro Pablo Requejo, que él no solamente también fue testigo de un par de casos ovnis, sino que estaba en contacto con un grupo de, valga la redundancia, contactados de Barcelona. Él nos lo contaba. Falleció también hace poco. Quiero recordar que el pasado año nos dejaba, ¿no? Y bueno, ¿sabéis quién es este, no? A ver, que los escucho. ¿Quién? Salvador Freixedo, efectivamente. Bueno, pues él también tiene una historia. Él no solamente es un gran divulgador del asunto ovni, sino que también fue un jesuita y publicaba libros como estos, porque agoniza el cristianismo. Él es testigo de algo extraño, también que tiene que ver con el tema ovni, y se da cuenta de que la trascendencia de todo lo que había, o gran parte de lo que había en esta vida, no estaba detrás de la religión católica, ni de Jesús, ni de Dios, sino quizá de esos extraños objetos que se estaban apareciendo ante montones de personas, ¿no? También hay otros casos, como el Jeremías López de S, ahí tenemos varios de sus libros, y hasta ahí, digamos, lo que tiene que ver con los sacerdotes. Vamos a ir acabando, no sin antes comentar un par de casos muy rápidos. Este caso se lo recogía una persona cuyas siglas son AMR, y hablo de siglas porque él me permitió grabar su testimonio, pero me pidió por favor que no lo divulgara, y evidentemente lo que dicen los testigos en ese sentido, al menos, va a misa. Si una persona me confía un caso lo suficientemente dramático como el que les voy a contar y me piden evidentemente que no lo divulgue, pues yo tengo que hacer caso, divulgue su testimonio. Él sí me dio permiso a contar el caso, lo que no me dio permiso es a utilizar su voz, ¿no? Bueno, pues él lo que nos cuenta es que en Miguelturra, un pueblo muy cercano a Ciudad Real, en esta carretera que ven aquí, estando con su novia, bueno, pues de repente se da cuenta de que hay una extraña luz, algo no cuadra, un coche justamente viene por atrás, otro lo tiene justo delante, y delante suya se planta lo que él define como una especie de esfera que se queda, una esfera plateada que se queda parada a unos metros encima entre lo que sería su luna delantera y el coche que venía delante, y él no sabe lo que es aquello, entra en pánico, se queda realmente acongojado por aquí, no sabe explicar lo que está pasando, y él pues tuvo la amabilidad de dibujarme precisamente lo que vio. No sé si lo vais a ver, pero aquí está. En ese dibujo vamos a utilizar un puntero láser que me pasan mis queridísimos compañeros de divulgadores del misterio que están por aquí. No sé si veis, el objeto lo tenéis aquí, está en la carretera, ¿de acuerdo? Aquí estaban los dos coches. El objeto vendría a ser algo parecido, o sea, el objeto apareció por aquí y es esto que tenéis aquí pintado. No sé si sois capaces de ver vamos a llamarlo símbolo que aparece en el objeto. ¿Lo veis? Lo voy a dibujar. ¿Vale? Sería como una especie de media H. Si damos la vuelta al objeto, si vamos a echar un poco de imaginación, tampoco demasiada, si esto es lo que se ve por delante y aquello tenía una parte trasera, vamos a poner que lo mismo que se ve adelante se ve atrás. Forma una especie de H muy extraña, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Los que conozcan un poco el tema de humo, a lo mejor se sorprenden.
Yo creo que es una cuestión casual puramente, pero a mí me llamó bastante la atención, ¿no? Este es otro caso que recogí hace poco. Enrique, de Ciudad Real, me decía que veía algo muy extraño en la zona céntrica, y aquí vemos la fotografía, no sé si lo podéis apreciar. ¿Lo veis? ¿Veis el objeto? Bueno, creemos que puede tratarse de un avión como este, pero lo cierto es que realizó unas maniobras un tanto raras. Esto pasó hace 3 meses, hace muy poquito, y sí creemos que por la morfología puede ser algo de este tipo, pero consulté a un compañero que trabaja, es militar, trabaja en guerra electrónica, y dijo que la verdad es que esto no sabía qué leches podía ser, ¿no? Pero bueno, ahí dejamos esa posibilidad, esa teoría, ¿no? Y vamos a cerrar con este caso que yo considero muy interesante, ¿no? Como es el de Manuel L. Él nos cuenta un caso más habitual. Él va pues leyendo por la calle y algo no cuadra. Esto fue en Moratalaz, en Madrid, y se encuentra con algo que no sabe explicar, ¿no? Él no le da una explicación extraña. Antes escuchábamos diferentes valoraciones o interpretaciones de aquello que se había visto. Yo recuerdo un caso que recogí en Cantabria, de una señora que me contaba como en un pueblo, pues en un pueblo cántabro, no sé si le hacía mucha gracia que comentara el tema, porque sí que me pidió que no diera demasiada divulgación, aunque en principio me dijo que no había problema. Así que bueno, a grosso modo, porque tampoco hay mucho tiempo, comentaba que una serie de luces en formación se aparecían en el pueblo, la zona de las montañas. Fueron varias veces a ver qué era aquello, no fueron capaces de averiguar qué era, y curiosamente se enteraron en los pueblos cercanos y empezaron a peregrinar a la zona, pero con un rosario. Pensaba que era un tipo de aparición mariana. De nuevo, luces extrañas, una suerte de fenómenos que podríamos identificar como ovnis. Al fin y al cabo son extraños objetos que no sabemos lo que son, pero que hay personas que lo interpretan como algo mariano, algo que tiene que ver precisamente con la Virgen, ¿no? No es este el caso de Manuel L. Es muy curioso este caso, por eso cierro con él, porque para que veáis que en cualquier momento, cualquier persona que os crucéis os puede contar un caso ovni vivido en primera persona, ¿no? Algo que a mí me parece fascinante y realmente increíble. Estaba con el compañero Moisés Garrido Vázquez, él estuvo unos días en Madrid, entonces él se iba a Atocha ya para volver, y cogimos un taxi. Y bueno, pues el caso es que cuando cogemos ese taxi empezamos a hablar, bueno, pues muy rápidamente de lo que habíamos hecho esos días. Comentamos que habíamos comprado libros raros. Algunos de los que nos dedicamos a estas cuestiones pues tenemos un serio problema de ácaros en las habitaciones, ¿vale?, con esto de los libros antiguos. Y el hombre nos escuchaba la conversación y dijo: a mí esos temas me interesan mucho. ¿Qué me hizo usted? Sí, yo leía a Jiménez del Oso y veía esos programas. De hecho, yo vi algo. ¿Cómo que usted vio algo? Sí, vi algo. En ese momento no tenía grabadora encima, pero bendita tecnología, los móviles tienen una estupenda grabadora incorporada, y le dije: ¿le importa que recoja un testimonio? El hombre pues dijo que en absoluto. Y esto es lo que nos cuenta. Manuel, me estaba comentando que usted vio algo extraño. ¿Aproximadamente cuándo fue? ¿En qué fecha? Yo tenía 19 años y nací en el 59, pues calculamos 59, 69, 78. ¿Y nos puede describir aproximadamente lo que vio? Lo que, bueno, antes que verlo lo oí. Y fue debido a un sonido. Yo iba leyendo por la calle, venía de una academia de inglés, y oí un sonido parecido al de una olla express en funcionamiento. Entonces pensé, ¿quién estaba haciendo cocido a esas horas? No cuadraba, no encajaba. ¿Qué era aproximadamente? 9:30 de la noche. Levanté la vista del libro porque iba leyendo por la calle, y bueno, pues vi el objeto como suspendido encima de un edificio. ¿Estaba estático el objeto? Estaba estático, estaba parado. Vamos, parado, estaba como, sí, daba la impresión que estaba flotando encima del edificio. ¿Y aproximadamente qué amplitud tenía? Una vivienda y media, de las viviendas de Moratalaz, que es donde se desarrolló este hecho. ¿A qué altura aproximadamente calcula que lo vio? La altura, esas viviendas son de 4 pisos más el bajo, o sea, por lo tanto un quinto, pues estaría como a un sexto, un séptimo de altura. ¿Y qué forma tenía? ¿Cómo era aquello, Manuel? Prismático, alargado, más ancha la parte inferior que la superior, el doble de ancho en la parte inferior. Estaba como dividido por una línea, y unos colores muy brillantes, muy fuertes, pero que no me dañaban a los ojos, no me molestaban. ¿Y cuánto duró aquello aproximadamente? No sé decirlo, yo me quedé estático y no sé si fueron 10, 15 minutos, más o menos. Yo calculo que eso, nunca he podido precisarlo, ¿no? Y estuve estático, me quedé absorto mirándolo hasta que el objeto hizo un movimiento muy rápido hacia la derecha,
Y entonces yo ahí salí corriendo. ¿Y qué cree que podía ser aquello, Manuel? No, yo nunca he dudado de que era un objeto volante no identificado, o sea, un ovni. Lo que pasa es que nunca lo he comentado, vamos, lo he comentado en familia, porque yo llegué a casa aterrorizado. Entonces mi familia tardé bastante en poder explicarme lo que yo vi. ¿Qué hay detrás del fenómeno ovni? Se preguntarán muchos. Bueno, hay quien cree que hay extraterrestres, hay quien cree que hay una divinidad religiosa, tal y como hemos encontrado. Hay quien cree que la luz de Caravaca, hay quien cree que un ser dimensional. Hace poco tenía la ocasión de entrevistar a Jacques Vallée, el famoso astrofísico Jacques Vallée, y él creía, y también fue testigo de un caso ovni, y creía, o había llegado a la conclusión de que era algo que tenía que ver con nuestra conciencia. ¿Qué hay detrás? ¿Extraterrestres? ¿Algo divino? Chris Obeck, aquí presente, diría que los ufólogos. Otros dirán que no hay absolutamente nada. No lo sabemos, pero lo importante es que independientemente de la zona donde vayamos, independientemente de la creencia, algo extraño está flotando sobre nuestros cielos. No sabemos lo que es. Muchas gracias.